Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar del modo de contar los intervalos del derecho. Partimos del artículo 23 del Código Civil, que nos dice: los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el calendario gregoriano. Este calendario fue impuesto por el Papa Gregorio XIII en 1582. Este calendario gregoriano, que es el que se usa actualmente, reemplazó al calendario juliano impuesto por Julio César. Bien, una vez dicho esto, pasamos al artículo 24. El mismo nos dice: el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche, y los plazos del día no se contarán de momento a momento ni por horas, sino desde la medianoche en que terminara el día de su fecha. Vamos a ver un ejemplo para entender el artículo. Si nosotros asumimos una obligación el día 3 de enero y nuestro plazo para cumplir, por ejemplo, es de 10 días, este plazo comenzará a correr el 4 de enero y va a vencer el día 13 de enero a las 24 horas, o sea, hasta medianoche, salvo convención entre las partes, porque las partes, por ejemplo, pueden pactar que el plazo sea por horas. Bien, ahora pasamos al siguiente artículo, 25. Este artículo dice: los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año. Vemos un ejemplo. Si mi plazo para cumplir empieza el día 15 de un mes y el plazo es de un mes, vence el día 15 del mes posterior, porque se trata de un solo mes, cualquiera sea el número de días que contengan los meses de que se trate. Bien, ahora vamos a ver otra hipótesis, que es la del artículo 26. Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo me obligo, por ejemplo, un 31 de agosto, y mi plazo es de un mes, va a vencer el 30 de septiembre, porque septiembre tiene solo 30 días. Yo me obligué un 31, que excede la cantidad de días que tiene el mes de vencimiento. ¿Sí? Si yo lo establezco por un mes, no importa este exceso, ¿sí? Va a terminar el último día de este segundo mes. Bien, veremos el artículo 27. El mismo dice: todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día, y así los actos que deban ejecutarse en o dentro de cierto plazo valen si se ejecutan antes de la medianoche en que termina el último día del plazo. Bueno, es bastante claro este artículo, ¿sí? O sea que el plazo tiene vencimiento hasta antes de la medianoche del mismo día, del último día del plazo. Vamos a ver el artículo siguiente, el 28. El artículo 28 del Código Civil dice: en los plazos que señalasen las leyes o los tribunales o los decretos del gobierno se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.
O sea, que en los plazos que señalan las leyes, los tribunales o los decretos, se tienen en cuenta los días feriados, salvo que se señale que únicamente se trata de días útiles, que son los días hábiles. El siguiente artículo, y para finalizar, es el 29, que nos dice: las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo. O sea, salvo disposición en contrario contenido en las leyes, o ya sea porque lo establecen los jueces o por las partes. Bueno, vamos a hacer un repaso de este tema que es bastante complejo. Dijimos entonces que los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales por el calendario gregoriano. Vimos lo que es el día, que es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche, y que se cuentan desde la medianoche en que termina el día de su fecha. Vimos el ejemplo, luego el artículo 25, ¿sí? Un plazo que empieza a correr, por ejemplo, un día 15 y es de un mes, va a vencer el día 15 del mes posterior, sin importar la cantidad de días que tiene cada mes. Otro ejemplo, otra hipótesis, es en el caso que yo me obligo un mes donde se excede la cantidad de días del mes del vencimiento. Me obligo un 31 de agosto por un mes y va a vencer el 30 de septiembre, no el 31 porque no existe el 31 de septiembre. Luego, el artículo 27, los plazos son continuos y completos y siempre terminan en la medianoche del último día, y así los actos que deban ejecutarse en o dentro de cierto plazo valen si se ejecutan antes de esa medianoche. El artículo 28 se tienen en cuenta los días feriados, ¿sí? En los plazos que señalan las leyes, los tribunales o los decretos, salvo que se establezca, que se trata de días útiles. Y el 29, que las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que no se disponga de otro modo. Bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos la próxima. Espero haber sido clara. Hasta luego. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.